¿Sabía que la capa de ojo encargada de enfocar los rayos de luz es la retina? Esta puede enfermarse y desprenderse y por lo tanto quedarse ciego. Hoy conoceremos más de la retina con el doctor Alejandro Candray, médico oftalmólogo. Adelante, Francisco. Exactamente, Verónica. La retina, mira, es una capa que está bien en el fondo del ojo, pero es tan importante, que por supuesto nuestro invitado nos va a aclarar las enfermedades de la retina. Doctor Alejandro Candray, bienvenido. Gracias por estar en el programa. Gracias por la invitación. Siempre es un placer venir a su programa y poder orientar a los televidentes sobre las diferentes enfermedades del ojo. Mire, que estamos ahora en vivo. Todos nuestros amigos televidentes van a poder hacer las consultas después de nuestro segundo bloque. Ya van a aparecer los teléfonos en pantalla para que ustedes puedan hacer los comentarios, las consultas a nuestro invitado de lujo, el doctor Candray, por supuesto siempre de las clínicas amigas, las clínicas Candray. Siempre en San Miguelito y también en Escalón, ¿verdad, doctor? Exacto, y Santa Tecla también. La retina es una capa tan importante, tan delgada, una capa que está al fondo, pero que es tan determinante en la función del ojo. Sí, el ojo usualmente nosotros pensamos, la mayoría de personas pues tiene el concepto de que es un solo órgano y que tiene una función pues básicamente única, ¿verdad? Pero está hecho de muchos compuestos, de muchas piezas, ¿verdad? Que todas funcionan en un engranaje completo y todas aportan a la función visual, ¿verdad? Entonces tenemos que considerar el ojo como un órgano que depende de muchos compuestos para que su función sea completamente sana. Correcto. Y uno de ellos es la retina, ¿verdad? Que tenemos que pensar del ojo como una cámara fotográfica. Es el ejemplo más característico que existe. Y la retina es prácticamente como el rollo de fotografía que se utilizaba en las cámaras antiguas, ¿verdad? La función es captar la luz de las imágenes que nosotros vemos, la transforma en un impulso eléctrico y la transmite a través del nervio óptico hacia la corteza cerebral, ¿verdad? Quiere decir que toda la imagen, doctor, va captado a la retina. Sí, se absorbe. Todas las imágenes, exacto, la luz y todo. Toda la parte anterior del ojo, que es la córnea, el cristalino, y todos los medios transparentes del ojo, tienen una función más que todo de enfoque, ¿verdad? Pero el propósito final es que esa luz de las cosas que observamos llegue de manera bien enfocada hacia la retina, que es ya prácticamente un órgano neurológico, ¿verdad? Tiene un componente ya asociado al cerebro, que es entonces el que capta la imagen y la transmite hacia la corteza visual, que es donde finalmente pues, se procesa la visión. Por medio del nervio óptico. A través del nervio óptico, exacto. Doctor, qué interesante. Ahora, dígame una cosa, las enfermedades más comunes de la retina, ¿cuáles son, doctor? Sí, quizás pusiéramos en primer lugar a la retinopatía diabética, que lamentablemente pues, es una de las enfermedades más prevalentes, yo creo que alrededor de todo el mundo, ¿no? También existen otras condiciones de bastante importancia, como pueden ser la retinitis pigmentosa. Mire qué interesante lo que está saliendo en pantalla, es precisamente la función que usted nos decía. Correcto, ese es el clásico ejemplo de que tenemos que pensar del ojo humano, que es muy similar al sistema fotográfico. Entonces, comprendemos que existen muchas piezas que aportan a que la visión o la fotografía pues, se pueda realizar, y por eso es de que incluso pues, ahora la oftalmología es ya una especialidad que tiene muchas divisiones, ¿verdad? Ya hay médicos oftalmólogos especialistas en cada zona, en cada región del ojo y diferentes enfermedades. Claro. Me decía entonces, doctor, que la retinopatía diabética es una de las enfermedades, pero por supuesto hay muchas más enfermedades. ¿Cuáles son las otras, doctor? Sí, también existen, por ejemplo, el desprendimiento de retina, que es bastante temido, ¿verdad? Porque las consecuencias que puede tener son prácticamente irreversibles si no se tratan de una manera oportuna. También alteraciones que pueden ocurrir asociadas a la hipertensión ocular y también pues, alteraciones que ocurren asociadas a la edad, como la degeneración macular. Todas ellas pues, tal vez tienen sí una incidencia mucho menor que la famosa retinopatía diabética, que conocemos pues, que en el país la diabetes pues, es una de las enfermedades que más afecta a los salvadoreños, ¿no? Mire, es importante lo que me dice, pero de las tres, doctor, ¿en algún momento alguna es hereditaria? La diabetes puede tener un componente hereditario, ¿no? Pero sí influye mucho pues, el ambiente del paciente, su dieta, sus hábitos. Por eso es de que sí habrán algunas condiciones como la retinopatía, ya de diferentes condiciones, pero que sí tienen una transmisión genética, pero que son de menos frecuencia. Pero ya condiciones así del tipo de la retinopatía diabética, pues son más que todo influenciables por el ambiente y los hábitos del paciente. Entonces me menciona que la más común de todas las enfermedades es quizás la retinopatía diabética.
Que afecta a la retina, A la sí, en retina. el ojo, pues es seguramente la más frecuente. Doctor, esto viene, por supuesto, es una degeneración o es una de las consecuencias de la misma diabetes, porque se llama retinopatía diabética. ¿Es así? Exacto, lo que ocurre es que recordemos que los niveles altos de azúcar en sangre van produciendo una serie de cambios vasculares alrededor de todo el cuerpo, porque acordémonos que también una de las consecuencias graves que existen de los diabéticos no controlados es también el daño renal, que eso suele ser después, cuando ya muchas personas han padecido del daño Claro, en los ojos, claro. viene el daño en los riñones, ¿verdad? Y precisamente porque el riñón está sumamente vascularizado, tiene muchas arterias, y entonces por eso es que sufre también los daños del azúcar. En el ojo específicamente, pues lo que empieza a ocurrir es que aumenta la permeabilidad de los vasos, de las arterias, y entonces hay fuga de líquido, y entonces se produce edema, inflamación, pero también se producen hemorragias de varios tipos, ¿verdad? Tanto microhemorragias, pero también hemorragias de mayor tamaño, que van teniendo cada vez una alteración progresiva, que si al menos la condición de la retinopatía no se trata en el momento oportuno y temprano, pues la evolución natural de la enfermedad, si no se trata, es la ceguera irreversible. Por eso es que el diabético tiene que tener la costumbre de hacerse un chequeo visual todos los años. Y especialmente si ya el paciente o incluso pues, los demás colegas en las diferentes especialidades empiezan a notar que el paciente está mal controlado, no logra sus glicemias meta, Correcto. pues tiene que tener la conciencia de también educar al paciente y referirlo para que visite el oftalmólogo, porque lamentablemente muchas veces el paciente diabético llega al oftalmólogo hasta que ya existen cambios que a veces pues no pueden ser tratados, ¿verdad? Así que el tratamiento oportuno y la prevención pues son muy importantes en estas alteraciones. Doctor, qué importante lo que dice, porque definitivamente si yo soy un paciente diabético y estoy, no llego a los niveles de azúcar meta, tengo que estarme cuidando mucho. Tengo que, por supuesto, si tengo el descuido de no hacer una dieta, de no cambiar mis hábitos alimenticios, por lo menos tengo que tener la responsabilidad como humano, ¿verdad? Como persona, Sí. de cuidarme y estar, por supuesto, atendiendo partes importantes de mi organismo, riñón, corazón y ojos. Exacto, sí, son los factores más importantes que pueden ser alterados por la diabetes. También pues existen muchos quizás prejuicios o de alguna forma desinformación, creo que sería la palabra ¿Cómo no? más importante, que muchas personas piensan de que la insulina deja ciega, ¿verdad? Pero es un falso concepto, porque prácticamente lo que les puedo sí decir con seguridad, pues lo que deja ciego es el descontrol del azúcar, ¿verdad? Pero muchas personas asocian de que cuando ya se les pone la insulina, pues es natural, pues, de que usualmente ya son pacientes que no han estado en un buen control o que a veces pues no tienen esa disciplina y que naturalmente pues la enfermedad continúa y se van padeciendo diferentes lesiones en el ojo que terminan o producen algún grado de ceguera o discapacidad visual, y entonces muchas veces el paciente le asocia los daños que va teniendo a la medicina y no a la enfermedad, ¿verdad? Y como no, doctor, si imagínese usted si un paciente que tiene diabetes no colabora y a mediodía o al cafecito de la tarde me como la semita mieluda y hago los desarreglos, por supuesto que los médicos van a tener que usar muchos medicamentos y dentro de ellos la insulina. Pero la insulina no deja ciego, lo que deja ciego es el precisamente no estarme chequeando como diabético. Y un problema serio es la retinopatía diabética. Sí. ¿Cómo ve un paciente, doctor, que tiene retinopatía diabética? Sí, pues la retinopatía diabética empieza de una manera bien sutil. La podemos observar nosotros los oftalmólogos en el examen básico de una manera extremadamente sencilla, se detecta. O sea, no se requiere ni siquiera de equipos costosos ni muy avanzados, sino que simplemente con una consulta básica ya el oftalmólogo es capaz de detectar si existe algún grado de retinopatía. Sí existen estudios ya más complejos, ¿verdad?, que pueden incluso incluir pues, algún gasto, pero son complementarios, pero en sí el diagnóstico básico de la retinopatía es extremadamente fácil y económico. Entonces, lo que va ocurriendo inicialmente son hemorragias. Recordemos que la retina está altamente vascularizada, está bastante llena de arterias y venas, y entonces por eso es de que es susceptible a esta enfermedad, porque al ocurrir esas alteraciones de los vasos secundarias al azúcar, empieza a ocurrir esa fuga de líquido, esa ruptura de arterias, y entonces empiezan a producirse esas hemorragias, y todos ocasionan entonces también un proceso de isquemia, o sea, de falta de oxigenación en la retina. ¿Cómo no? Ante eso, la retina responde formando nuevos vasos, pero son vasos anómalos, son vasos que no tienen una arquitectura normal,
y al ser demasiado frágiles, entonces tienen una tendencia bastante sencilla de romperse y producir entonces hemorragias bastante difusas sobre el ojo. Es por eso de que sí puede haber un espectro de una alteración visual leve, en que el paciente tal vez no siente una distorsión o una alteración muy importante, hasta grado ya de ceguera absoluta, ¿verdad? Entonces, por eso es de que no hay un grado de mala visión que se pueda decir, esto es retinopatía diabética, sino que hay un espectro de mala visión o de deterioro visual que va ocurriendo de manera progresiva si no se trata. Doctor, ¿el paciente empieza a notar algún cambio? Es decir, veo borroso, como la catarata que usted nos describía la vez anterior cuando nos venimos a este programa. ¿Cómo comienza a ver? ¿Nebuloso, borroso? Sí, hay una sensación principalmente de distorsión y también de visión empañada. Es bastante característico que también el paciente diabético, simultáneamente al grado de retinopatía, está padeciendo también de catarata, porque también la misma glicemia descontrolada es un factor estimulante y acelerante de la catarata. Así que muchos de estos pacientes tienen las dos condiciones sobrepuestas. Doctor, qué interesante la retina. Mire que hay que cuidarla y más todavía si soy una persona diabética. Pero tengo que ir a un pequeño corte comercial. Al regresar seguimos hablando más y por supuesto sus teléfonos y sus consultas para que usted nos llame. Aprovecho también para agradecer a nuestra amiga que nos está viendo desde Argentina, que nos manda un saludo en nuestra página de Facebook Live. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahí está en pantalla, por supuesto, el nombre de nuestra amiga que nos ve en Argentina. Muchísimas gracias por continuar en su programa Salud Positiva. Esta es su sección, la consulta médica, transmitiendo en vivo para todos ustedes. Y por supuesto, es hora que usted nos haga llegar sus consultas, sus comentarios, las preguntas del tema relacionado a la retina, platicando con nuestro invitado, el doctor Alejandro Candray. Y recuerden nuestros números en estudio, por supuesto, 25 56 1800, nuestra línea fija. También puede mandar mensajes a través de WhatsApp en el 77 49 29 10. Estos son los teléfonos para que usted, conforme estemos avanzando en la plática con el doctor, me haga llegar sus comentarios. Doctor, ahora, ¿el tratamiento es quirúrgico? Pues depende de la etapa de la retinopatía que se vaya produciendo y según pues el descuido del paciente, naturalmente. El principal tratamiento pues va a ser inicialmente la prevención y la dieta, el cumplimiento ya sea de los medicamentos en tabletas o insulina inyectada. Según, pues, ahí me está hablando usted de la parte diabética del paciente, el tratamiento diabético. Sí. ¿Y en la retina? Porque prácticamente pues de nada sirve, ¿verdad? Correcto. Un tratamiento quirúrgico o cualquier otra cosa que se coloque, pues si no hay un azúcar controlada, ¿no? Bueno. Ya sobre la retina, entonces, de manera paulatina, pues según el grado de retinopatía que va progresando, usualmente uno de los primeros estudios que tenemos que realizar es la fotografía de retina o también una muy similar que se llama angiografía fluoresceínica. Estos estudios son más que todo para hacer una captura de la imagen de la retina con que podamos ver de mayor resolución las alteraciones de las hemorragias, inflamación que van ocurriendo. También existe otro estudio diagnóstico que es el OCT de la mácula, que es prácticamente una tomografía digital en el que se puede capturar el espesor de la retina y notar con mejor facilidad si existen zonas de inflamación o edema. Ya una vez se hacen esos estudios diagnósticos, entonces se decide del tratamiento. Esos son los dos estudios básicos que se pueden realizar y entonces las opciones que existen inicialmente en el diabético que puede tener lesiones más tempranas es la aplicación del láser. Y el láser es extremadamente importante porque lo que hace es específicamente tratar aquellas zonas que están sufriendo de isquemia y evitan la proliferación de este crecimiento de vasos anómalos que son los que dan origen a la destrucción progresiva de la retina. Es decir, de que si a usted le indican un tratamiento láser, pues es de los primeros tratamientos que se pueden realizar en el diabético y no tenga temor de realizárselo porque sí es un procedimiento definitivamente necesario, así le ha sido indicado. Mucha gente a veces le tiene temor, ¿verdad? Porque es la aplicación del láser a la retina y ahí es donde da lugar a mucho descuido. Después, en pacientes que a veces no se administran el láser de manera oportuna cuando han tenido ya su lesión inicial, entonces cuando ya empieza a crecer vasos anómalos, estas arterias que son malas, entonces llega la necesidad de aplicar incluso a veces inyecciones intraoculares.
¿verdad? Ya sí suena algo más invasivo, ¿verdad? Y pues intimida bastante también al paciente que le digan que se le va a colocar un medicamento de manera inyectada en el ojo, ¿verdad? Intraocular. Pero básicamente pues es necesario porque tiene un efecto de tratar de detener el crecimiento de estos vasos que ya va en progreso, ¿verdad? Y que cuando ya estos vasos están en un proceso de crecimiento, pues es alarmante porque ya viene entonces el proceso, o al menos la etapa de destrucción de la retina, de alteraciones que pueden tener verdaderamente una secuela ya prácticamente irreversible, ¿no? Así que ya en etapas más avanzadas, cuando existen todavía más lesiones de inflamación, de proliferación de estos vasos anómalos, y existe también tracción de la retina, que es una de las consecuencias más graves que existe eventualmente en la retinopatía, llega a ser necesaria la cirugía que se conoce como la vitrectomía. Y la vitrectomía consiste prácticamente en, con un aparato especial, liberar de esas tracciones, de esas zonas de cicatrización, de aspirar el contenido del vítreo, que es la gelatina que se encuentra dentro del ojo, que es precisamente donde estos vasos aprovechan para proliferar y conducir hacia ese proceso de desprendimiento de retina y de cicatrización interna que ocurre, ¿no? Doctor, eso del láser es un tratamiento totalmente moderno últimamente y Sí. tienen años en El Salvador de estarse aplicando. Sí, el láser ya prácticamente es una tecnología de varias décadas. Sí. Y por eso es de que al menos el tratamiento inicial de la retinopatía diabética no ha cambiado mucho a través del tiempo, salvo pues de la introducción de estos nuevos medicamentos que cada vez van saliendo nuevos, de los que se colocan de manera intraocular, ¿verdad? Pero si usted ya llega al punto en que necesita la inyección intraocular de estos medicamentos, téngase por seguro pues de que ha estado extremadamente descontrolado en sus niveles de azúcar y pues ha llegado al punto de requerir eso, ya no se diga pues la cirugía. Doctor, un paciente bien cuidado, un paciente bien tratado a tiempo con sus tratamientos, con su láser y que ha estado obviamente puntual en todo lo que es su dieta, ¿puede llegar a evitar quedarse completamente ciego? Sí, definitivamente. Un paciente que es bastante disciplinado en su dieta, en su cumplimiento de medicamentos y todos sus chequeos, pues naturalmente puede lograr evitar ese tipo de consecuencias, ¿no? Porque no quiere decir de que usted por ser el hecho diabético que tenga ese proceso, ¿verdad?, de dificultad en la liberación de la insulina, en controlar el azúcar y todo eso, vaya a tener estas consecuencias, ¿verdad? El problema está en no tratarse, en no tener los niveles del azúcar controladas y todos los efectos que va produciendo esto a través de los años, ¿verdad? Porque esto es un proceso que dura muchísimo tiempo, no es un proceso breve de apenas semanas o meses, ¿verdad?, sino que viene siendo un daño acumulado de muchísimos años, ¿verdad?, en que los cambios se van produciendo y que y ese es quizás el problema principal, porque como es tan lento el proceso, muchas veces el paciente, no, yo como y hago lo que quiero y prácticamente las consecuencias se vienen a sufrir a tanto tiempo después, que precisamente eso es lo que de alguna manera da lugar a que el paciente se descuide y que llegue a sufrir estas consecuencias tan graves, ¿no? Recuérdese que los teléfonos están apareciendo en pantalla para que usted haga sus comentarios. 2556-1800, hacer sus comentarios acerca de la retina, de retinopatía diabética o situaciones similares de oftalmología. ¿Tenemos una llamada? Adelante, por favor. Buenas tardes, le escuchamos. Y me operaron ahí en la clínica Cantray, la vista de catarata. ¿Cómo no? Me operó el doctor Arias. Pero sí, al menos insista, yo le aconsejo que insista un poco más en llegar, pues, o que también usted comprenda, ¿verdad? Si le quedó alguna duda o algo, pedir también una opinión diferente o al menos una nueva reevaluación para que le expliquen un poco mejor de cómo se encuentra su condición de la retina o los daños que puede estar padeciendo por el azúcar. Bueno, doctor, yo creo que hemos sido lo suficientemente claros. Lástima las llamadas en cuanto se refiere al estadio de ellos, quizás un poquito complicado, pero lo más importante es, por supuesto, prevenir, ¿sí? Exacto. Sí. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Excelente. Entonces, muchísimas gracias a usted por siempre estar gracias aquí en su programa Salud Positiva. Un pequeño corte comercial, enseguida más de su programa.